Pues mis hermanos, vamos a concluir la serie que hasta hoy hemos llevado a cabo, Cuando Dios llama. Y bueno, para eso necesitamos, quiero hacer un poquito de recuerdo acerca de lo que representó el hacer esta serie, porque mire, los acontecimientos que vemos todos los días, incluso lo que nos llevaron a este confinamiento, pues solamente tienen que ver con las cosas que el hombre, pues de alguna manera provoca, en un afán por querer ser incluso Dios. Es evidente que el hombre sigue tratando de sobresalir en muchos aspectos. Es evidente que su naturaleza lo lleva a tomar decisiones que las consecuencias son pues fatales en muchos sentidos. Y viendo los acontecimientos alternos a esta pandemia, a mí me llama mucho la atención ver cómo, aún viendo la situación que se está presentando, la manera como se extiende este virus a través del acercamiento, a través del contacto físico, a muchos, miles, yo creo millones, no les ha importado el guardar las distancias. Y de hecho, cada vez más se ven aglomeraciones, a veces para divertirse, pero también a veces para protestar o para hacer algo que vaya a favor de lo que creen. Y me llamó mucho la atención en esta semana ver cómo se ha manifestado la gente en pro de causas que tienen más que ver con el aumento de la corrupción, así como situaciones que no tienen que ver nada con el orden de Dios, con todo lo que el Señor realmente, para lo que creó al hombre, para su gloria. Y es lamentable ver cómo aún en medio de una pandemia, de una situación tan difícil, el hombre sigue tratando siempre de sacar adelante sus propios planes, de llevar a cabo todo lo que le permita satisfacer su placer carnal, su placer, su poder económico, su autoridad, y no se pone a pensar jamás en lo que representa haber sido creado por Dios. De hecho, no le interesa a Dios, no les interesa nada de lo que venga de Dios. Y eso es algo lamentable, porque aún expresándose como gentes religiosas, aún pensando que caminan con Dios, la verdad es que han establecido sus propios medios, sus propias formas hasta de adorar a Dios o de acercarse a Dios, creando sus propios movimientos que también tienen que ver con la conveniencia humana. Y eso es lamentable, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí con un propósito, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Esta serie, Cuando Dios llama, nos habla de un ministerio en quien el Señor llama para su servicio, y a poco más de 4 meses de haber entrado al confinamiento debido a esta pandemia por causa de este multicitado COVID-19, que pues nos ha evitado continuar con nuestras reuniones presenciales. Y recordando un poquito cuando empecé a ver y tratando de discernir el desarrollo de los acontecimientos, lo único que pude comprobar, o lo primero que pude comprobar una vez más, es cómo los tiempos del Señor son perfectos, y en cada señal podemos reconocer claramente el cumplimiento de la palabra de Dios. Y al ver cómo el mundo literalmente se echaba hacia atrás al principio de esta pandemia, desconcertado o rebasado incluso, donde la primera y única solución aparentemente segura hasta el día de hoy fue recurrir al confinamiento para evitar más contagios, pues en ese momento mi primer pensamiento fue: si Dios lo está permitiendo, es que hay un propósito en esto. Y la verdad que no hay duda que el Señor, en medio de todas las circunstancias, con las consecuencias que se han venido viendo, todo lo que ha sobrevenido, pues así como esto ha afectado a toda la humanidad, también el Señor de manera especial ha estado tratando con su iglesia, porque nosotros no somos invulnerables a las circunstancias, al contrario, ¿verdad? Pasamos por las mismas circunstancias, sin embargo la diferencia es
que sabemos, o deberíamos de saber, que si el Señor lo permite, hay un propósito, pero también que también hay una salida. Por tanto, mis hermanos, estamos viviendo tiempos de nuestra generación donde el cuerpo de Cristo necesita fortalecer su fe, afirmar sus convicciones y sobre todo su compromiso con la predicación del Evangelio de Salvación, porque ese fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. Ese fue su ministerio y esa fue la respuesta que Él dio a ese llamado. De ahí aprovechar este tiempo de prueba. Un tiempo de prueba con una aparente sequedad, es cierto, pero que nosotros los creyentes podemos ver como la mejor oportunidad para limpiar el corazón, afirmar la fe, madurar espiritualmente, limpiar muchas situaciones incluso dentro del hogar, porque precisamente el haber estado ya durante 4 meses y lo que resta en medio de nuestro hogar, con nuestra familia, bueno, pues tiene que haber servido y tiene que servir y funcionar precisamente para acercarse más, para hacer lazos más íntimos, más estrechos y sobre todo, como cristianos, prepararnos para lo que viene, lo que habrá de sobrevenir, mis hermanos, y así cumplir como la iglesia que Jesucristo dejó establecida en la tierra con una comisión que ahora se transforma en un deber moral que va a dar esperanza a hombres y mujeres que parecen obstinados en perderse en un mundo lleno de corrupción. El hombre sigue obstinado en querer seguir sus propios caminos. Y mire, independientemente a los tiempos y las circunstancias que se vivan o que experimente cada generación, el propósito por el cual nuestro Señor vino a este mundo no ha cambiado ni cambiará, es el mismo. ¿Cuál es, mis hermanos? La redención del hombre por medio de su sacrificio en la cruz. Y ese fue y es el ministerio de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que al consumarlo y regresar en gloria a su reino, ahora ha extendido a sus redimidos, quienes por gratitud a Él y amor a nuestros semejantes, ahora tenemos un privilegio, mis hermanos, representar a Jesús en la tierra, entre tanto Él regresa. Porque hay acontecimientos que definitivamente solamente estamos esperando se cumplan. Lo que estamos viendo ahora son señales. De ahí la necesidad de prepararnos cada vez más como quienes verdaderamente asumimos con seriedad la comisión que nos fue encomendada. Escuche bien esto, mi hermano. Nosotros necesitamos asumir con seriedad la comisión que el Señor dejó a la iglesia, considerando que los tiempos son malos, que son peligrosos desde el momento en que Él partió en gloria y que su regreso está cerca. No podemos evitar el recordar la Escritura cada vez que vemos algo. Por ejemplo, en Mateo 24:4, cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando le preguntan ¿cómo sobrevendrán todas estas cosas?, Él dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mis hermanos. ¿Y cuántos, y no por esta pandemia, a lo largo de la historia, se han levantado como libertadores, como salvadores, como guías, que solamente el cual hecho es distraer la atención hacia lo que nunca deberían haber volteado a ver y apartando la mirada de Jesús? E igualmente dice, ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras, y eso es algo que se ha visto desde el principio igualmente. Pero el Señor dijo, pero no se angustien, porque es necesario, o sea, todo esto es necesario que suceda, dice, pero aún no será el fin. Mis hermanos, no podemos tampoco alarmarnos o como algunos están siendo hasta paranoicos, hablando de orden mundial, de holocaustos, situaciones que verdaderamente si se ponen a estudiar la Biblia tendrían que evitar hablar de ello y no alarmar a nadie. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué estamos viendo ahora, mis hermanos? Y no es precisamente por esta pandemia, sino desde hace muchos siglos. Pestes, hambre, terremotos, que estamos hablando de pues espectros que son naturales, ¿verdad? Y que se presentan en todas partes, por eso dice, en distintos lugares. Dice, pero esto
solo será el comienzo de los dolores. Aquí está haciendo una semejanza a algún dolor de parto, donde finalmente va a haber un alumbramiento. Ahora, tenemos que entender que en medio de esta tormenta, llámese pandemia, con todo lo que ha generado y lo que posteriormente tendrá por consecuencias, por ejemplo, que ha generado escasez, enfermedad, dolor, pérdidas en muchos sentidos, aún pérdidas humanas. Bueno, todo esto, mis hermanos, solo es parte del principio de dolores, porque ¿qué cree? Seguramente vendrán más. Si nosotros nos ponemos a ver lo que es un parto o un proceso de parto, pues tenemos que entender que cuando una mujer está a punto de dar a luz a un bebé, pues empieza a tener dolores que se van manifestando de manera progresiva. Así que este es el tiempo donde la iglesia se debe manifestar como luz y sal para este mundo, iluminando el camino de quienes se pierden entre las tinieblas de la desolación y preservar con esperanza a los que sufren en medio de la confusión, la aflicción y sinsabores. De manera que los verdaderos siervos de Dios habrán de consagrarse cada vez más en santidad para exaltar a Cristo, testificar su fe y su lealtad en la predicación y defensa del Evangelio, con el compromiso de sostener, edificar su iglesia, para así extender el reino y glorificar al Padre. Ese es el propósito, mis hermanos. De ahí la intención, entonces, de esta serie de enseñanzas que hoy vamos a dar término, donde a través del testimonio de vida y respuesta a ese llamado, que en tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, el Señor hizo algunos siervos y siervas que están registrados en la Escritura, hemos podido aprender cómo, a pesar de sus defectos, sus dudas, errores, imprudencias, temores y muchas más debilidades que manifestaron estos personajes, finalmente sirvieron al Señor y le glorificaron. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor no está buscando talentos ni capacitados. El Señor lo que está buscando es corazones fieles, obedientes, que tengan un deseo de servirle a Él, de obedecer. Y por eso también comprobamos que cada virtud que llegaron a expresar o a manifestar estos personajes, lo que muestran es una parte del carácter de Cristo, quien Él es el todo. Él es el siervo perfecto. Mire, mi hermano, el Señor diseñó al hombre para estar con Él, no para estar alejado de Él. Por causa del pecado, hubo un rompimiento en esta relación, que el Señor Jesucristo vino a reconciliar. El hombre fue diseñado para estar con Dios y se apartó, pero Jesucristo vino para acercarlo al Padre. El Señor vino por una iglesia para limpiarla, para envolverla en su pureza, regresar a su reino y llevarla con Él. Círculo perfecto de amor. El Señor diseñó al hombre para estar con Él. El Señor vino por su iglesia, viene por quien pagó por ellos, para llevarlos al lugar de donde nunca debieron haber salido. Ese es el círculo perfecto del amor de Dios. Y así como una sombra en el Antiguo Testamento, vimos un poco de Cristo en aquellos siervos, y durante su estancia en la tierra vemos en el Señor Jesús un poco de ellos, y después de su partida ya vemos en sus discípulos, en sus apóstoles, pues todo lo que el Señor es representado en ¿qué? En su obediencia, perseverancia, prudencia, mansedumbre, fe, valor, humildad, consagración, santidad, misericordia, paz, orden, quebranto, sabiduría, lealtad, compasión, fidelidad, ternura, celo, amor. Mis hermanos, a través de esta serie usted puede identificar estas virtudes en alguno de los personajes que estudiamos, donde cada una de esas virtudes fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo en su nivel más elevado, más alto, de manera superlativa. Por eso, durante su estancia en la tierra, Él mostró con su testimonio y ejemplo el verdadero sentido de servicio al Padre.
el carácter firme de un siervo que reconoce delante de quien está cumpliendo una obra encomendada desde lo alto. El Señor jamás hizo algo que no fuera, digamos así, expresado por la boca de su Padre. En Juan 5:19, el Señor dice: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así nos damos cuenta que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que demanda de nosotros. Desde el principio, mis hermanos, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y en un acto de obediencia y de amor, despojándose de su divinidad, tomando forma de hombre, caminó en la tierra para hacer la voluntad del Padre, precisamente, que fue rescatar al hombre de su pecado a través de su sacrificio. Por eso el Padre se complació en Él como su Hijo amado, respaldando en todo a su Hijo hasta que consumó la obra perfecta de redención. En muchas ocasiones el Padre expresó esta complacencia. Por ejemplo, en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Señor, en un acto de humildad y obediencia, pide a Juan ser bautizado. El Padre expresa su complacencia absoluta en él, en una frase que también se traduce como: en el cual me deleito y me deleitaré. Isaías 42:1 dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. También en el monte, en aquel lugar donde se transfiguró delante de los discípulos, en Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, ¿a quién es el que tenemos que escuchar? ¿A quién es el que tenemos que obedecer? A nuestro Señor Jesucristo. Y él dejó ejemplo. Antes de ir a la cruz, después de orar en el Getsemaní, nosotros leemos en Juan 12:27 estas palabras: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí, ya oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Mis hermanos, los cielos se abrieron y el Padre dio testimonio de su Hijo. Él es el todo. Colosenses 1:16, acompáñeme esa escritura, por favor. En Colosenses 1:16 leemos: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Mis hermanos, solamente en él tenemos salvación, solamente en él podemos reposar. Desde el principio la voluntad del Padre fue centrar todo en su Hijo Jesucristo como Redentor de la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo lo mostró como una sombra y figura que sería desplazada cuando Él vino a este mundo. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Estoy leyendo la versión contemporánea de Reina Valera. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían.
Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Mire, mi hermano, el que el Señor haya llegado a esta tierra, que haya pisado esta tierra, que haya caminado con los hombres, fue algo que aún los mismos ángeles hubieran querido presenciar. En Jesucristo se cumplió toda profecía mesiánica, y aún en contra de quienes, aunque lo esperaban, lo rechazaron, cumplió el propósito por el cual el Padre le envió. Por ello, en muchas ocasiones el Señor les reprochó a los escribas y maestros de la ley, al ver cómo su obstinación religiosa no les permitía ver en Él el cumplimiento de la promesa que ellos mismos anhelaban. Miren, mis hermanos, ellos anhelaban el regreso del Mesías, ellos estudiaban la ley y los profetas cada sábado, y sin embargo no lo reconocieron. Por eso el Señor les dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaban tan ensimismados en sus creencias religiosas, mis hermanos. Es terrible lo que puede llegar a representar y causar una equivocada interpretación escritural, pero también la dureza del corazón cuando los ojos se ponen en las cosas materiales, las cosas tangibles, las cosas que tienen que ver con el placer carnal. Para estos líderes espirituales judíos, la veneración a sus símbolos sagrados como el templo, el Talmud y aún la Torá, y esto desde la perspectiva del ritualismo, significaba todo para ellos. Sin embargo, la misma escritura que cada sábado les anunciaba la promesa del Mesías y que iba a representar la salvación del pueblo de Israel, fue rechazada por conservar una tradición religiosa, pero que significaba poder, autoridad y riqueza. Ellos jamás entendieron el carácter del Mesías que envió el Señor Jesucristo. Y lamentablemente en la actualidad se repite la historia. La Escritura centra toda la atención en Jesús, en darle la gloria, en caminar sus pasos, pero por sacar adelante sus intereses, el hombre prefiere hacerse religioso para evitar reconocer a Jesucristo tal como es, tal como los discípulos en el camino de Emaús. Vamos a Lucas 24:25, por favor, mis hermanos. En Lucas 24:25, usted sabe la historia, sabe el contexto de la historia. El Señor ha sido crucificado y los discípulos empezaron a dispersarse, algunos desanimados, otros escondiéndose, y había dos que iban caminando ya desanimados. Después de un pequeño diálogo, finalmente el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, todo está centrado en Jesucristo y su sacrificio. Ese fue su ministerio, esa fue su respuesta a su llamado. Y el Señor jamás perdió de vista ni se distrajo del propósito por el cual vino a este mundo. Y así fue como mediante la palabra, el Evangelio, con su ejemplo, sembró en sus discípulos una semilla que finalmente ha dado como fruto la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia que es usted y que soy yo. La verdadera, la redimida, la que se arrepintió de sus pecados, la que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, la que entendió que no hay otro camino para llegar a Él, sino para llegar al Padre si no es el Hijo. Una iglesia que como cuerpo espiritual de Cristo en la tierra, bajo la guía de los apóstoles que la acompañaron y fueron testigos de su vida, de su testimonio, aún de su glorificación, ellos solamente predicaron a Jesucristo. En Hechos 5:42 leemos: y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, cuando los apóstoles recibieron la comisión de predicar las buenas nuevas de salvación, jamás se entretuvieron en enseñar doctrinas o improvisar enseñanzas que pudiesen ser atractivas a los hombres. No se trataba de eso. No era hacer proselitismo como ahora, no. Ellos solamente enseñaban y predicaron a Jesucristo, el Evangelio de la salvación, del arrepentimiento.
Pablo, a la iglesia que dejó establecida en Corinto, le dijo lo siguiente en 1 Corintios 2:2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y qué nos demuestra esto, mis hermanos? El carácter de siervos que sí entendieron perfectamente el mensaje de Jesús y el propósito de Dios de centrar todo en Él y la obra de redención. Cómo solamente a través de Jesucristo se puede alcanzar la salvación eterna. Vaya conmigo a algunas escrituras. 1 Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque todo tiene su tiempo. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto echa por tierra todos los mecanismos, las estrategias religiosas que pretenden llegar al Padre a través de obras, recursos, ministerios de poder o tantas cosas que se inventa el hombre, o simplemente ignorarlo. Y precisamente, mis hermanos, ese compromiso que tuvo el Señor y ese compromiso que asumieron sus discípulos, sus apóstoles, todos aquellos hombres y mujeres de la primera generación cristiana, es lo que ahora demanda de cada miembro de su cuerpo espiritual. De manera que, mi querido hermano y siervo, ¿te has preguntado realmente qué significa para ti Jesús? ¿Una religión? ¿Una membresía? ¿Una forma fácil de justificar una debilitada fe que en cualquier momento se puede venir abajo cuando vienen las situaciones difíciles porque no estás afirmado en ella? ¿O estás convencido que tú ya no te perteneces, que tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas y aún tu vida le pertenecen porque te ha comprado a precio de sangre? Reconsidera esta pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Y cuando tengas una respuesta, mi hermano, que ponga en tu corazón el Espíritu Santo, entonces ordena tus prioridades. El Señor vino a los suyos y no lo reconocieron. Antes le rechazaron, le persiguieron y asesinaron. Sin embargo, no fue ningún obstáculo para que no cumpliera el propósito de Dios de salvar a la humanidad a través de él. Porque el Señor siempre cumple sus propósitos. No hay nada que Él permita, mis hermanos, sin un objetivo bien definido. Por eso sabemos y tenemos la fe de lo que creemos, hacia dónde vamos, dónde estamos establecidos. Al Señor nada le toma por sorpresa, nada queda fuera de su control. Como muchos creyentes débiles en la fe llegan a pensar y hasta se desesperan y toman malas decisiones. Por eso, a través de esta serie, mis hermanos, pudimos comprobar cómo en el pasado el carácter de Jesucristo se fue desarrollando en quienes le sirvieron, y así tendrá que ser entre los siervos de hoy y las generaciones subsecuentes hasta que Él venga por su iglesia, porque Él viene también. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. El Señor vino por todos, mis hermanos. Así que solamente lo que estamos haciendo ahora es recibir la estafeta de las generaciones pasadas para correr con ella en nuestra generación, haciendo la parte que nos corresponde como siervos que fuimos llamados con ese mismo propósito. El Señor Jesús, a través de parábolas, a través de enseñanzas, mostró el reino de Dios y el propósito por el cual vino. Vayamos a una de ellas. Vaya usted conmigo, por favor, a Mateo 21 y vamos a leer a partir del versículo 33. ¿Ya tiene esta escritura, mi hermano? Mateo 21, 33. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los discípulos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor la ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mis hermanos, esta escritura es impresionante. El Señor plantó una viña, está hablando el Padre. Él dejó establecido un pacto con el pueblo de Israel para cuidarle, y dejó guías, y dejó un pueblo. ¿De quién habla cuando envía a los primeros siervos a pedir cuentas sobre los frutos? De los profetas. Está hablando que mandó profetas, mandó siervos, los cuales fueron apedreados, fueron golpeados, fueron lastimados. Después de todo ese tiempo mandó al Hijo, habla de Jesucristo. ¿Y qué hicieron estos hombres? En lugar de pensar en tener un poco de respeto, que eso es lo que creía el Padre, pues simplemente dijeron: apoderémonos de todo, matémosle. Mis hermanos, eso es precisamente lo que sucedió. El Señor envió a Jesucristo, y cosa maravillosa es esta en nuestros ojos. La viña le fue quitada a los judíos porque no le reconocieron, no respetaron a su Hijo. Ahora la viña está en nuestras manos. Y como Iglesia de Cristo somos aquellos otros labradores que a su tiempo habremos de pagar el fruto que Dios nos demande. Ahora es nuestro turno, mis hermanos. Sin embargo, hay algo bien especial. No estamos solos. El Hijo de Dios está con nosotros. Nos ha sido revelado. Él es la cabeza, Él es el que dirige, Él es quien nos compró. Por eso la pregunta sería ahora: ¿qué estamos haciendo con Jesucristo y su obra de redención? ¿Realmente estamos respetando al Señor? ¿O como antaño también le estamos desconociendo, echando fuera, pretendiendo hacernos dueños, como muchos lo hacen, de algo que no les corresponde? Mire, recordemos que a pocos años de haber sido establecidas las iglesias cristianas por Asia Menor, el carácter vanidoso, la actitud soberbia y el abuso de ciertos advenedizos comenzó a crear un ambiente de incertidumbre, inseguridad y desorden en la iglesia naciente. Y como hoy, los depredadores de las almas débiles, y pues con ignorancia de la Escritura porque no se las enseñan, llámense falsos maestros, pastores, guías de ciegos, ¿verdad? Como siempre, a la primera oportunidad se hicieron presentes. Y eso es lo que sucede cuando algo que está levantando el Señor empieza a caminar con santidad, con orden. Nunca faltará quien quiera meter su mano. Desde el primer siglo, el Señor tuvo que confrontar y poner orden en su iglesia. ¿Y por quién cree que comenzó? Por quienes estaban a cargo de la vida espiritual de la misma. Porque ellos fueron los primeros que se desviaron. Y en el juicio de las 7 iglesias escrito en Apocalipsis, vemos una prueba de la desviación de quienes dirigían a las iglesias, permitiendo obras y formas de pensamiento que estaban contaminando la integridad de la iglesia. Y así es como podemos comprobar desde una iglesia con muchas virtudes, trabajadora, con discernimiento en cuanto al cuidado de la doctrina, pero su obsesión por hacer obras, quizás en un afán de sobresalir, perdieron de vista al dueño de la obra, de manera que su amor ya no era para él. Y le fue demandado algo,
arrepentirse, regresar a las primeras obras para retomar el camino, porque Jesucristo había dejado de ser su primer amor. Estoy hablando de la iglesia de Éfeso, y eso es ¿cómo le podré decir? Un defecto o una desviación muy común en la actualidad. El deseo de sobresalir, de ganar, de obtener cierto prestigio, hace que se trabaje más para sí mismo que para extender el reino de Dios. Hubo otra iglesia con un carácter de humildad, pero rica en espíritu. Y esta llegó a ser abusada por judaizantes, constantemente probada por diversas situaciones, por escasez, persecución. El Señor le dice: persevera, persevera, porque tú tienes que caminar hasta el final. Es la iglesia de Esmirna. Otra más que, aún estando establecida en medio de un gran paganismo local, permanecía fiel a su fe, pero no en cuanto a la doctrina, y permitió la entrada a mercenarios y libertinos como los nicolaitas, como aquellos que traían la doctrina de Balaam y les hacía poner los ojos en las cosas mundanas. Estoy hablando de Pérgamo. A otra iglesia que se distinguía por virtudes como el amor fraterno, la fe, el servicio entre los hermanos, bueno, les faltó discernimiento, permitiendo que la carnalidad, la idolatría y el paganismo local se introdujera entre el liderazgo. Tiatira. En otra, la demanda del Señor fue contra su debilidad de carácter, una terrible desidia por la extensión de la obra, y eso la llevó al costumbrismo y la religiosidad. Por tanto, parecía viva, pero espiritualmente estaba muerta, no había crecimiento. Fue Sardis. Sin embargo, si hubo una iglesia fiel a la palabra de Dios, con un espíritu de cuidado a los hermanos, pero con todo y eso la recomendación fue retener y perseverar. ¿Por qué? Porque es muy fácil conformarse cuando las cosas van bien, y entonces pueden caer en excesos de confianza que pueden llegar a ser fatales. Estoy hablando de Filadelfia. Pero lamentablemente no podía faltar la iglesia orgullosa, soberbia, con un alto grado de egocentrismo en su liderazgo, que todo lo veía a través del espejo de las riquezas materiales, el poder y el autoritarismo, de manera que ya el Señor Jesucristo solamente era un logotipo en la puerta o un nombre para firmar sus blasfemas oraciones. Y esta iglesia tipifica una gran cantidad de congregaciones de liderazgos improvisados, abusivos, altaneros, materialistas, que predican según doctrinas cristianas sin Cristo, con enseñanzas tibias y acariciantes que llenan sus espacios, pero también sus carteras, sin ningún compromiso por exponer la palabra de Dios y el verdadero evangelio. Grupos y líderes espiritualmente extraviados, sin una preocupación por la condición espiritual de sus seguidores, les hacen creer que son salvos. Mis hermanos, esto es muy triste. Podríamos decir que esa fue la condición de una condición algo así como el clímax de la irreverencia y la blasfemia. Sin embargo, aunque el Señor le confronta y demanda su pecado con mucha dureza, al mismo tiempo Él extiende su misericordia. Y vamos a leer Apocalipsis 3:15, por favor. Y le dice a esta iglesia en la Odisea: yo sé todo lo que haces. ¿Usted sabe que Dios sabe todo lo que hacemos? Bueno, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. Está hablando de fe. Vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Está hablando de pureza. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Está hablando de discernimiento. Dice: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. No gusta esto, ¿verdad? Pero el Señor reprende y castiga. Dice: así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿se da cuenta que primero está hablando a toda la iglesia y ahora lo hace personal? Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a su casa, cenaré con él y él cenará conmigo. Está hablando de relación personal. ¿Cómo está el corazón, mis hermanos? El Señor no desea que nadie se pierda. Y mientras hay vida hay esperanza, porque al entregar su vida estableció un nuevo pacto para que todo aquel que en él crea no se pierda y alcance la vida eterna. Juan 3:16. De ahí parte el compromiso y la defensa que tuvieron para llevar a cabo todos los apóstoles y siervos que se iban levantando para conservar una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, mis hermanos. Y así, como el Señor entregó su vida, también podemos ver la lucha de los siervos que bajo toda adversidad permanecieron fieles a la predicación del Evangelio, defendieron aún con su vida la integridad de la iglesia y la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Qué cree que estará demandando el Señor de nosotros? Lo mismo, mis hermanos. El Señor Jesucristo ama a su iglesia y respalda a sus siervos. Él jamás ha olvidado por qué dio su vida por ella. Por eso, pese a todo, sigue tocando la puerta del corazón del que se está desviando. Y aunque alguno no abra, ni le ame lo suficiente, el Señor continúa extendiendo su misericordia. Pero le voy a decir algo, finalmente llegará el día en que la gracia se convertirá en justicia. Mire, el amor de Jesucristo por la iglesia se expresó en cómo murió por ella. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Así podemos ver el inmenso amor de Jesucristo. Entre los usos y las costumbres judías, cuando un padre buscaba esposa para su hijo, la novia que elegía debía ser la mejor, la más virtuosa, la más bella. Sin embargo, ¿qué cree? La novia de Jesucristo, la que él ama, no es ni la mejor, ni la más bella, mucho menos la más virtuosa. El padre preparó una esposa para su hijo, la está preparando. Pero la gran diferencia es que fue el mismo Jesucristo quien con su vida la tuvo que redimir, la tuvo que purificar, la tuvo que rescatar, limpiar, porque su futura esposa vivía en la inmundicia, la corrupción y estaba perdida. ¿Quiere conocer la novia que Jesús ama? Reúna todos los pecados, toda la inmoralidad, toda la inmundicia de cada redimido de toda generación hasta que Él regrese por ella. Y ese es el rostro y la condición de la novia que Cristo ama y por la que dio su vida. Eso era la novia que Él mismo redimió con su sangre. La iglesia que ahora limpia con su palabra, la embellece para conservarla pura bajo la guía de su espíritu y presentarla algún día a sí mismo como una esposa virtuosa, sin mancha y sin arruga en las bodas del Cordero. Y mientras tanto, para la iglesia y para los siervos de la iglesia, la encomienda es la misma. Necesitamos edificar, embellecer a la novia. Sin embargo, como antes, muchos que se dicen cristianos menosprecian, se alejan, lo siguen dejando fuera de su vida, a veces hasta pretextando los tiempos que vivimos cuando solamente tendrían que darse cuenta que son las pruebas que los van a hacer fortalecer su fe. Y ese es el gran desastre de la cristiandad actual. Esa es la tragedia, que Cristo no está en el centro de su corazón. Y si Cristo no está en el centro de nuestras vidas, mis hermanos, no está en ningún lado. No nos equivoquemos. Cristo no se toma en medianía. El Señor vino con un propósito. El Señor vino y lo cumplió. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, de cada uno, para que como creyentes y siervos, su Espíritu nos lleve siempre a la presencia de Jesús, para que Él tenga el primer lugar en nuestro corazón. Nuestro Señor cumplió su llamado, dejó un cuerpo para continuar su obra. Él se negó y nos enseñó el verdadero sentido del servicio, de darse incondicionalmente, y eso espera de cada uno de sus siervos. Cuando Dios llama, ¿te ha llamado el Señor? ¿Has aprendido algo con esta serie, mi hermano? Y esta es la cúspide de la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, el siervo perfecto. Y termino con esta escritura, Hebreos 10:5.
Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. El Señor cumplió. Iglesia, ¿vas a cumplir? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tanta misericordia extendida. Te damos gracias porque nos has puesto ejemplo de lo que representa servirte, de lo que representa servir a tu iglesia, de lo que representa ser salvos, de lo que significa estar en tus manos, de lo que representa y significa que tu Santo Espíritu nos guíe. Gracias. Síguenos alimentando, edificando, exhortando, confrontando. Nos es necesario, mi Señor, que tú sigas guiando nuestras vidas. No podemos estar sin ti. Los verdaderos hijos, los verdaderos siervos de Dios, sabemos que no podemos hacer nada si tú no vas delante de nosotros, como lo dijo Moisés. Así que te damos gracias por estas enseñanzas, y yo te ruego, Señor, que cada uno de los personajes que estudiamos, esas virtudes, esos defectos, nos permitan identificarnos para sacar algo de ellos, pero sobre todo de Jesús, el siervo perfecto, quien nos enseñó el verdadero sentido de servir a nuestra iglesia y a nuestros semejantes. Que Dios les bendiga. Que pasen un buen día, mis hermanos, que Dios los guarde.